Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición del 2026 de Power Talks. En esta sesión estaremos viendo cómo utilizar el proyecto de .NET Data Store que fue introducido en Power Builder 2025. Esta nueva función toma las data windows de tu proyecto y las convierte automáticamente en una Web API ASP.NET, que puede ser utilizada desde cualquier tipo de frontend, como aplicaciones móviles, aplicaciones web, etc. Esto es lo que veremos en este video. Una introducción breve a .NET Data Store, las ventajas de usar .NET Data Store y un demo en el que mostraré cómo se utiliza. Mi nombre es Francisco Martínez y soy un ingeniero de soporte técnico en Appian. Trabajo principalmente con C# para desarrollo de aplicaciones y web APIs. Mis proyectos recientes incluyen el demo de Components App y el demo de DW2Doc. Para empezar, ¿qué es .NET Data Store? En pocas palabras, .NET Data Store es una colección de herramientas y librerías que permiten desarrollar rápidamente web APIs que conforman a los estándares y se basan en las tecnologías de Data Window. ¿Por qué deberíamos usar .NET Data Store? Genera de manera automática web APIs para tus operaciones CRUD, reduciendo el tiempo de desarrollo y el esfuerzo. Estas web APIs son independientes del frontend, por lo que pueden ser utilizadas desde Power Builder o cualquier otro cliente como Angular, Vue o React. Ofrecen una integración fácil con Power Builder a través del objeto REST Client. Todo está hecho en una arquitectura estándar de ASP.NET Core, por lo que puede ser desplegado en Windows, Linux, Docker o en la nube. Y la mejor parte es que el código es fácil de mantener y extender, y se mantiene el mismo modelo con el que los desarrolladores de Power Builder ya están familiarizados. Ahora hablemos del proyecto .NET Data Store. Se introdujo en Power Builder 2025. Este proyecto toma las data windows de tu proyecto y las convierte en modelos C#. Y de manera automática genera una Web API ASP.NET Core que ya incluye los controladores, servicios y modelos capaces de manejar solicitudes CRUD. Y eso no es todo. Puedes de manera sencilla configurar tu seguridad a través de JWT, Amazon Cognito o Microsoft Entra. Con unos cuantos clics podrás darle seguridad a tu Web API. .NET Data Store permite esto al proveer casi las mismas propiedades, eventos y métodos a los que estamos acostumbrados de Data Windows no visuales y Data Stores. Soporta todos los estilos de Data Window, expresiones, Data Windows dinámicas y transacciones explícitas, incluyendo la preferencia de autocommit. Y respeta los estándares modernos de C#, ofreciendo métodos síncronos y asíncronos. Aquí podemos compararlos. Arriba podemos observar un bloque de código muy familiar, en el que estamos obteniendo los datos de un data window usando la función setTransObject y retrieve. Abajo la misma operación utilizando un .NET Data Store. Primero creamos el objeto .NET Data Store, le pasamos el nombre del data window y invocamos retrieve. Podemos observar que es bastante familiar. El parámetro context es el que se encarga de manejar la transacción, así como el setTransObject en Power Builder. Este diseño permite que los desarrolladores de Power Builder se puedan adaptar rápidamente al .NET Data Store, sin una curva de aprendizaje muy grande. Por defecto, el proyecto de .NET Data Store genera los endpoints necesarios para interactuar con las data windows a través de llamadas REST, sin importar el cliente. Al mismo tiempo puede generar endpoints específicos para el objeto REST Client de Power Builder, con el cual podremos llenar y actualizar el data window desde las web APIs. Los mismos endpoints se pueden usar para data windows hijas. Y de hecho, el objeto REST Client permite agrupar múltiples operaciones en la misma llamada, usando Batch Data Objects. Veámoslo en acción. Imaginemos el siguiente escenario de negocios. Nuestro cliente nos ha pedido un ERP para su compañía
que pueda ser accesado desde escritorio, la web o desde cualquier lado en una aplicación móvil. Como desarrolladores de Power Builder, lo primero que hacemos es pensar acerca de las entidades de negocio como clientes, pedidos, productos y otras entidades como Data Windows. Y de la lógica de negocios como operaciones en un Data Store. Mientras que necesitaremos que alguien más desarrolle la aplicación web y la aplicación móvil, sería muy ineficiente que cada uno de estos equipos desarrollara su propia capa de acceso de datos independientemente de los demás. Sin mencionar que distribuir las credenciales de la base de datos a todos los clientes no es la mejor idea. Por suerte, hay algo que podemos hacer como desarrolladores de Power Builder para centralizar toda la lógica de datos y la lógica de negocios en una sola entidad que puede ser accesada por todos los clientes, así estandarizando los modelos de datos, el acceso y mejorando la seguridad de la base de datos. Es aquí donde entra el proyecto de .NET Data Store. Podemos desarrollar los modelos como Data Windows y luego usar el proyecto .NET Data Store para generar una web API de ellos, que puede ser usado desde cualquier cliente, como aplicaciones móviles, web e incluso desde Power Builder. Toda la lógica de negocios se puede centralizar a un solo lugar. En este proyecto ya modelamos los datos como Data Windows y procederemos a generar una web API de ellos. Para hacer esto, abriré la ventana de New y en el tab de Project Object agregaré un .NET Data Store. En la sección de proyecto podemos configurar el nombre, ubicación, target y la URL en la que va a estar escuchando la web API. Podemos dejar todo lo demás como está. En la página de Converter necesitamos configurar la conexión de base de datos que el proyecto utilizará para obtener los tipos de datos de las columnas de nuestros Data Windows para así generar el modelo C# apropiado. Así que en el selector de conexión escogeré Choose Connection y crearé una nueva conexión de base de datos. En la página de Scaffolding podemos definir los parámetros que se utilizarán para generar los controles y los servicios de la Web API. La configuración a la que le tenemos que echar un ojo es el template. Esta configuración determina los endpoints que se generarán en la Web API. Hay que escoger PB Client cuando solo queramos utilizar los endpoints desde Power Builder con el REST Client Object. Y hay que usar non-PB Client cuando queramos consumir la Web API desde cualquier cliente HTTP. La opción Any Client generará endpoints para ambas situaciones. Con esta opción, la Web API podrá ser utilizada desde cualquier cliente, tanto Power Builder como otro tipo de cliente. Y porque es lo que queremos, seleccionaremos esta opción. Por último, en el tab de Security podemos configurar el paradigma de seguridad que queremos utilizar cuando nos comuniquemos con la Web API. No usaremos esta opción por el momento. Una vez que está todo configurado, podemos darle clic en Generate Web API Project para generar la Web API. Y eso es todo. Ya hemos generado una Web API desde nuestras Data Windows con un par de clics nada más. El proyecto generado expone una interfaz CRUD que permite crear, leer, actualizar y eliminar registros del .NET Data Store a través de un protocolo REST, de una manera similar como si fuera un .NET Data Store en PowerScript. Y podemos usar esta Web API para interactuar con los objetos desde cualquier cliente. Explicaré el contenido de este proyecto en la siguiente sección. Y una vez que ya tenemos nuestra Web API, podemos pasar a reimplementar esta parte de la lógica de negocios en nuestra aplicación. Poblaremos nuestro Data Window con datos provenientes de la Web API. Iré a la lista de funciones del objeto DemoMain. En la función LoadEmployees crearé una instancia de REST Client. Y usaré la nueva función introducida en 2025, RetrieveWithModel, pasando como argumento el control Data Window y la URL de la Web API. Envolveré todo en un bloque try catch para asegurarme de que la instancia de REST Client se destruye.
Otra opción sería tener REST Client como una variable de instancia. Para actualizar los datos, iré a la función updateEmployee. Aquí el proceso es muy similar. Crearé un REST Client y esta vez llamaré la función updateWithModel. Esta función acepta un tercer argumento en el que se especifica si queremos que se llame acceptText en el data window antes de mandar la operación. Si la validación de los datos fracasa, la operación se cancelará. Por último, la función loadEmployee. Aquí el proceso tiene un par pasos más porque queremos realizar un update después de todos los retrieves en la misma operación para preservar la integridad de los datos. Por lo que necesitaremos una instancia de Batch Data Objects para agrupar todas las operaciones. Cargo los Data Window Childs del reporte y en lugar de realizar las operaciones directamente en la Data Window y el REST Client, los agregamos al Batch Data Objects. Para el update también podemos indicar si queremos que se haga el acceptText antes de realizar la operación. Y ahora, cuando llamemos a la función retrieveOurUpdateWithModel, le pasaremos el Batch Data Objects. Y eso es todo. Todas las operaciones se realizarán dentro de la misma transacción, por lo que si alguna de ellas falla, todo el batch será revertido y no habrá cambios en la base de datos. Cuando se implemente esto, hay que tener mucho cuidado con la granularidad y duración de las transacciones. Hay que preferir transacciones cortas y usar controles de concurrencia optimistas como row version o ETAG para evitar bloquear la base de datos por periodos largos de tiempo. Y ahora a arrancar la Web API. Y después la aplicación. Podemos ver que el Data Window está mostrando los datos que obtiene desde la Web API de la misma manera que si estuviera accesando a la base de datos directamente. Estas Web APIs pueden ser consumidas no solo desde Power Builder. Gracias al hecho de que seleccionamos Any Client en las preferencias, también hay endpoints que pueden ser consumidos desde cualquier cliente REST. Lo que significa que podemos trabajar con estos modelos basados en Data Windows desde la aplicación móvil o cualquier otro cliente. Si hubiéramos seleccionado únicamente PB Client, hubiera sido más complicado trabajar con estos endpoints desde otros clientes. Así que hay que tener en cuenta esto cuando trabajen en sus proyectos. En esta aplicación web hecha en Vue, que también estará en los archivos del proyecto, podemos ver cómo estas Web APIs también se consumen aquí. Gracias al proyecto de .NET Data Store, ya no tenemos que preocuparnos por mantener 3 diferentes capas de acceso y solo tenemos que concentrarnos en la presentación. Exploremos la estructura de las Web APIs. Si entendemos cómo están organizadas, será más fácil mantenerlas o modificarlas en el futuro. El proyecto está organizado en 3 capas, cada una con una responsabilidad definida. La capa de acceso de datos maneja todas las comunicaciones con la base de datos a través del Data Context. La capa de modelo de negocios expone operaciones que se pueden realizar en entidades del dominio, sin importar la manera en la que se almacenan los datos. Y la capa controlador recibe peticiones HTTP, invoca lógica de negocios y formatea el resultado. Este diseño modular nos permite hacer cambios a alguna de las capas, por ejemplo cambiar la base de datos, implementar generadores de datos o ajustar la seguridad sin afectar el resto de las capas. El Data Context es nuestra puerta a la base de datos. Lee las opciones de conexión, crea transacciones y les hace rollback o commit. Los modelos son clases de C# que representan un Data Window. Contiene la sentencia SQL, configuración de presentación y las definiciones de las columnas. Estos modelos encapsulan la relación entre tablas de la base de datos y objetos en memoria. Los servicios proveen una interfaz unificada para los modelos del dominio.
Los controladores dependen de estas interfaces, no de las implementaciones. Esta abstracción nos permite introducir almacenamiento en memoria o generadores sin tener que modificar los controladores. Por ejemplo, la interfaz eEmployee define las operaciones que se pueden realizar en registros de tipo employee. Y podemos reemplazar nuestra implementación en base de datos con una implementación de prueba. Los controladores son el portón de nuestra Web API. Validan los datos de la solicitud, invocan los servicios apropiados y le dan formato a las respuestas HTTP. Cada controlador se alinea con uno o más interfaces de servicio, manteniendo el manejo de las peticiones organizado. En program.cs, todos los componentes se conectan. Se configuran los endpoints de los controladores. Se realiza la configuración de la conexión de base de datos. Y se asignan las implementaciones de las interfaces de servicio. Observemos cómo el data context se registra usando la función addScoped. Esto significa que el objeto se instanciará cuando llegue una nueva petición y se reusará a lo largo de toda la vida de esta petición. En contraste a servicios transient que son instanciados cada que se solicitan y servicios singleton que son instanciados una sola vez en la vida de la Web API. Es en este archivo centralizado en donde se reemplaza la conexión de base de datos o la implementación de los servicios. Como la Web API que se generó es una aplicación ASP.NET Core cualquiera, podemos fácilmente trabajar con ella y modificarla como queramos. Continuando con nuestro ejemplo, la aplicación ha crecido y tenemos nuevos requerimientos. Necesitamos una vista para mostrar el historial de ventas de un empleado entre dos fechas y estadísticas relacionadas. También tiene que haber una búsqueda avanzada en la que podamos cambiar las columnas que se muestran en el resultado, filtrar pedidos por sus fechas y necesitamos poder cambiar el número de rastreo para un pedido. Ya que tenemos una Web API con endpoints generados automáticamente proveyendo los servicios esenciales, tiene más sentido que centralicemos toda la nueva lógica en la capa Web API, para que todos los clientes compartan la misma lógica. Conforme evolucionan los requerimientos, podemos implementar la nueva lógica en la Web API o hacer uso de nuestra experiencia como desarrolladores de Power Builder e implementar esa lógica como Data Windows. El primer requerimiento lo podemos implementar como un Data Window y pasarlo al Web API, convirtiéndolo con el proyecto .NET Data Store. Pero eso no va a funcionar para los demás requerimientos. Para eso exploraremos cómo implementar ciertas características frecuentemente usadas en Power Builder en la Web API. Para extender la Web API usaremos las siguientes features. SQL Executor para ejecutar sentencias SQL en la Web API. Los métodos setItem, filter, retrieve y update del objeto .NET Data Store para realizar las operaciones correspondientes en el servidor. Y finalmente la función createFromSQL del objeto DWMeta para crear una instancia de este objeto desde una sentencia SQL. Usamos esta función para crear un Data Store dinámicamente. La documentación para estos objetos se puede encontrar en la página de Appian. Nos vamos a la sección de .NET Data Store y damos clic en API Reference. Aquí podemos encontrar la documentación de todas las funciones de .NET Data Store, como Retrieve, Filter y el Create from SQL de WMeta. El Data Context y el SQL Executor se pueden encontrar en la sección de Snap Objects. Cuando trabajemos con sentencias y SQL, podemos modificar la Web API que se generó y añadirle servicios personalizados que utilizan esas mismas sentencias. De esta manera, estos servicios pueden ser consumidos desde cualquier cliente. Para reglas de negocio que involucran múltiples operaciones, podemos hacer uso de la entidad que respalda el .NET Data Store, el Data Context.
nos permite usar transacciones para asegurar la consistencia de datos con una sintaxis muy similar a la de Power Builder. Y para el Data Window dinámico podemos hacer uso de la función createFromSQL del objeto DWMeta para crear un .NET Data Store de una sentencia SQL en tiempo de ejecución. Esto es muy similar a usar la función syntaxFromSQL del objeto transacción en Power Builder. Para el historial de pedidos ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Podemos modelar la vista como un Data Window y usar el proyecto de .NET Data Store para mandarlo a la Web API. Desplegar el proyecto conserva cualquier cambio que hayamos hecho en la Web API. Pero para los otros requerimientos tendremos que ir a la Web API y hacer los cambios nosotros mismos. Como desarrollador de Power Builder, esto puede parecer una tarea difícil, especialmente si no estás familiarizado con C# o ASP.NET Core. Por fortuna, gracias a que el .NET Data Store se desarrolló de esta manera, su sintaxis corresponde casi de manera idéntica con la del Data Store de Power Builder, por lo que extender la Web API es muy sencillo y mostraré cómo se hace. Comenzaremos por la función que provee la orden más antigua y la más reciente de un empleado, para acotar el rango de búsqueda, y otra que provee estadísticas sobre los pedidos entre dos fechas. Para crear endpoints en la Web API que provean esta funcionalidad, tendremos que hacer uso de sentencias SQL y el SQL Executor. Vamos a la solución C# para ver los cambios que hay que hacer. Como se mencionó al principio, en aplicaciones ASP.NET Core, los servicios están separados en dos partes: la interfaz que define las firmas de los métodos que el servicio provee y la implementación que define las operaciones concretas que se realizan. Código que quiera hacer uso de un servicio lo tiene que solicitar al contenedor de inyección de dependencias, que es donde los servicios se registran, quien entonces provee la instancia concreta que implementa el servicio que se pidió. En este caso, el registro se lleva a cabo en el archivo program.cs. El cliente no se tiene que preocupar por la implementación del servicio, solo con los métodos definidos en la interfaz. Esto nos da un gran nivel de flexibilidad, ya que podemos definir una implementación diferente, por ejemplo, que use almacenamiento en memoria o datos falsos, sin tener que modificar nada en los clientes. Esto significa que primero tenemos que definir la interfaz del servicio con los métodos que necesitaremos para esta funcionalidad, que se llame iEmployeeReportService. La I significa interfaz y es una convención cuando se trabaja con ASP.NET Core. Primero haré la interfaz pública para que pueda ser accedida por el framework. Nuestro primer método regresará un rango de fechas. Así que para mejorar la limpieza de los datos, crearé una clase que contenga estas dos fechas. Objetos cuyo único propósito es transferir datos entre los clientes y el servidor se llaman Data Transfer Objects o DTOs. Crearé esta clase en una carpeta con nombre apropiado. Este objeto DateRangeDTO será de tipo record. Este tipo de objetos obtienen su igualdad basándose en la igualdad de sus miembros. De regreso en la interfaz, declararé un método llamado getEmployeeOrderDateRange que regresará un DateRangeDTO y toma como argumento el ID del empleado. Ya que estaré trabajando en el paradigma asíncrono, envolveré el tipo de retorno en un objeto task y agregaré async al nombre, para mantener la claridad en el código. Ahora la función getEmployeeStats. En este caso también crearé un DTO que encapsule el nombre del empleado, el total de pedidos y el total vendido en todos los pedidos en un solo objeto. Esta función regresará este DTO y tomará como argumentos el ID del empleado y un rango de fechas para calcular las estadísticas.
Ahora definiré la implementación de este servicio en el folder impl, de nombre Employee Report Service. Esta clase va a heredar de la interfaz con el mismo nombre. Usaré el autocompletado del IDE para agregar los métodos de la interfaz y el constructor. Aquí solicitaré una instancia de DataContext al contenedor de inyección de dependencias. En la implementación del método getEmployeeOrderDateRange obtendré una instancia del SQL Executor del DataContext. Llamaré al método selectOneAsync pasando la instrucción SQL y el ID del empleado en los argumentos. Y ya que estoy trabajando en el paradigma async, agregaré async a los calificadores del método. Con esta instrucción le estoy diciendo al SQL Executor que regrese instancias de tipo DynamicObject, el cual es una clase especial que representa objetos con miembros arbitrarios. Para acceder a estos miembros solo necesitamos saber sus nombres, los cuales conocemos de la instrucción SQL. Ahora hay que importar este objeto. Regresaré una instancia del DateRangeDTO inicializado con las fechas. Y repetiré el mismo procedimiento para las estadísticas. Y para terminar, configuraré el contenedor con nuestra definición e implementación del servicio, yendo al archivo Startup y agregando un nuevo servicio de tipo Scoped. Ahora crearé una nueva clase de controlador usando la plantilla API Controller. Esto creará un controlador Web API vacío, ya decorado con los atributos básicos. El atributo root especifica la subruta de la URL que hará match con este controlador. Al usar controller entre corchetes, le indicamos al framework que queremos hacer match con el nombre del controlador, excluyendo la palabra controller. Esto es por convención. También hay otros placeholders como este, como por ejemplo action, que hace match con el nombre del método en la clase. También usaré este. Definiré el constructor para el controlador. Le solicitaré al contenedor de dependencias el servicio que creamos y lo guardaré como un miembro. Y a continuación crearé el endpoint para el getOrderDateRange. Hay que recordar que estamos trabajando en el paradigma async, así que hay que agregar async. Y para el tipo de retorno usaré un objeto task que envuelve un action result. Esta clase de objetos configuran la respuesta HTTP como el status code, el mensaje y la respuesta, que en este caso será un DateRangeDTO. Ahora el código del endpoint. Dentro de un bloque try-catch invocaré el servicio y regresaré un objeto actionResult creado con la función OK, que configurará el status code a 200 que indica éxito y como resultado mandaré el valor de retorno del servicio. Si ocurre algún error, lo atraparé y regresaré un status code de 500, incluyendo el mensaje de la excepción. ¿Recuerdan el segmento action en el atributo root? Este también sigue una convención. Hará match con el nombre del método, pero si está declarado como async, ignorará la parte async. Ahora hay que configurar el endpoint. Al decorarlo con el atributo HTTPGet, estamos indicando que este endpoint solo hará match con peticiones GET. Y al agregar los atributos ProducesResponseType, ayudamos a los generadores de documentación a producir un resultado más descriptivo y útil. Seguiré un proceso muy similar para los otros endpoints. Aquí, si no obtengo un valor válido del servicio, regresaré otro actionResult. Uno que configura la respuesta HTTP con el status code familiar de 404. Lo decoraré de manera similar. Ya he implementado la nueva vista en la aplicación de Power Builder, así que iré y conectaré los métodos correspondientes. En la función getOrderDateRanges crearé los objetos necesarios. Estaré haciendo la petición con un REST client
y desempacando el resultado con un JSON parser. Dentro de un bloque try-catch, mandaré la petición con el REST client hacia la URL de la Web API y la subruta del endpoint getEmployeeOrderDayRange, pasando el ID del empleado como un query parameter y atrapando la respuesta en el último parámetro. Un poco de manejo de errores. Y finalmente se extraen los valores hacia los parámetros de salida. A continuación, en la función retrieveEmployeeStats haré lo mismo. Crear los objetos, mandar la petición y procesar la respuesta JSON. Con nada más que este código, esta ventana obtiene sus datos de la Web API y los otros frontends la pueden consumir de la misma manera. Probaré esto arrancando la Web API y corriendo la aplicación. Para cambiar el número de rastreo de un pedido, agregaré un endpoint que permita a los clientes actualizar el número de rastreo para todos los ítems de un pedido. El cliente solo tiene que proveer el ID del pedido y el nuevo número de rastreo. El flujo es validar que el pedido existe, actualizar el Carrier Tracking Number de cada ítem y su Modified Date, hacer commit a la transacción o rollback en caso de que haya pasado algo. Me pareció más sencillo modelar esta funcionalidad como un data window llamado DOrderDetailCTN que obtiene y actualiza el tracking number de los ítems de un pedido. Así que lo único que hay que hacer es mandarlo a la Web API como un .NET Data Store con nuestro proyecto. Crearé un nuevo servicio para esta función llamado Order Service. Aquí estaré haciendo las mismas operaciones que en PowerScript, pero con una sintaxis un poquito diferente. Primero iniciamos la transacción de manera explícita llamando al beginTransaction del DataContext, que es similar a la transacción en PowerBuilder. Y luego dentro de un bloque try-catch creo una instancia del .NET Data Store importando cualquier referencia que se necesite. En este caso especifico el data window a través del type argument de la clase y al mismo tiempo el data context que se va a usar. Y ahora llamo la función retrieve, que es exactamente igual que en PowerBuilder, pero en este caso estamos llamando la versión async. Verifico que el resultado contenga algún valor y si no, regreso un valor falso. Itero por cada fila en el .NET Data Store, actualizo las columnas con el método setItem e invoco updateAsync. Hago rollback a la transacción en el bloque catch y commit si no hubo errores. Comparemos esto con el código de PowerScript que realizaría la misma operación. Podemos ver que la lógica e incluso la sintaxis es muy similar. Si vamos a la documentación del .NET Data Store, podemos apreciar que hay muchas otras funciones con nombres muy similares, como filter, sort y otras. Y ahora que ya tenemos el servicio implementado, iré al archivo program.cs y lo configuraré. Para crear el controlador es exactamente el mismo proceso que en el ejemplo anterior. De regreso en PowerBuilder, primero consumiré estos datos usando la misma técnica que en el demo pasado. Y entonces, después de que el usuario selecciona una orden e introduce el nuevo número de rastreo, uso un REST client para llamar al endpoint setTrackingNumber.
Y ahora el último requerimiento: la búsqueda avanzada con columnas dinámicas. En una aplicación de Power Builder podríamos abordar este problema con un data window dinámica, cuya definición es creada en tiempo de ejecución con una sentencia SQL que contiene las columnas que queremos mostrar. Por fortuna, .NET Data Store nos provee de herramientas para hacer algo muy similar. Crear un objeto DW-Meta con una instrucción SQL y con esto crear un .NET Data Store. Esto es lo que haré. Regresaré a Snap Develop y detendré el proyecto. Agregaré un nuevo método a la interfaz del servicio iEmployee Report Service de nombre getDataDynamicAsync, que regresa un iDataStore y acepta un array de strings con los nombres de las columnas, el ID del empleado, un patrón para filtrar el nombre del empleado y un rango de fechas. En la implementación agregaré una lista de nombres de columnas que se aceptan. Para checar que los nombres de columnas que se nos pasan son válidos, por seguridad. Y uso los nombres de las columnas para construir una sentencia SQL. Si se pasó un nombre de empleado, se agrega a la instrucción. Y luego se usa para crear un objeto DW-Meta, el cual se pasa a la función datastore.create. Esto creará un .NET Data Store de la sintaxis. A continuación uso la función setFilter para filtrar los rangos de las fechas, aplico el filtro y obtengo los datos en el .NET Data Store. Para terminar, se regresan. Ya que los parámetros de búsqueda son un poco complicados, es mejor que los encapsule en un DTO para mejorar la limpieza del código y legibilidad. Nombraré este DTO Advanced Search Request DTO y lo crearé de esta manera. El atributo JSON-Property-Name nos permite definir un nombre para el miembro en el JSON diferente al que se obtiene de la clase. En el controlador, agregaré el método correspondiente que espera este DTO en el cuerpo de la petición, indicando esta distinción al decorarlo con el atributo FromBody. Desempaco este objeto para el servicio y regreso el resultado. Y ahora, para usar este nuevo endpoint, regresaré a Power Builder. En la función LoadFilterData de la ventana Advanced Search, construiré un JSON con los parámetros de búsqueda. Power Builder nos obliga a configurar la Data Window antes de poder meterle datos, pero como no queremos acceder a la base de datos desde el cliente, creé un servicio aparte que regresa los tipos de datos para las columnas. Usaré esta información para definir el Data Window en tiempo de ejecución. El código para estos componentes está incluido en los archivos del proyecto. Usaré el objeto REST Client para contactar la Web API llamando al endpoint con la función sendPostRequest, pasando el JSON y las fechas como parámetros y recibiendo la respuesta. Para terminar, importo esta respuesta en el Data Window con la función ImportJSON y listo. Correré la aplicación y podemos ver que todo está correcto. Y con esto terminamos de implementar toda la lógica de acceso y lógica de negocio como una Web API. Además de mejorar la seguridad de nuestra aplicación, estamos haciéndola más flexible al permitir que la misma lógica de negocios pueda consumirse desde múltiples frontends, centralizando el acceso de datos en un solo lugar. Como un paréntesis, si estuviéramos creando un endpoint que regresa muchos datos, la velocidad de transferencia podría verse afectada. Esto impactaría la latencia percibida por el usuario y por lo tanto su experiencia.
Una manera de manejar este problema sería, en lugar de regresar todos los datos en una sola vez, regresar páginas, dándole control al usuario sobre el número de registros por página. Esto hará que solo un subconjunto de los datos sea transmitido, dándole la opción al usuario de mostrar los datos de manera dinámica. .NET Data Store toma esto en cuenta y provee funciones específicas para obtener datos en páginas, como la función retrieve_by_page. Nos permite obtener un número arbitrario de registros después de un offset indicado. Si implementáramos nuestros controladores y servicios usando estos métodos, podríamos mostrar nuestros resultados en páginas, reduciendo la latencia de red y mejorando la experiencia del usuario. Para terminar, antes de terminar este video, quiero mencionar que mientras que esta técnica es mucho más segura que darle a las apps acceso directo a la base de datos, esto no previene que gente motivada obtenga acceso a los datos. Para ayudar con esto, aplicaciones de ASP.NET Core permiten configurar API Authentication fácilmente para que los endpoints no puedan ser consumidos por cualquier persona. El proyecto .NET Data Store aprovecha esto y ofrece plantillas de seguridad de Web API para ayudarte a empezar a asegurar tus Web APIs. Estas plantillas incluyen Amazon Cognito, Microsoft Entra y OAuth 2.0 JWT Authentication. Puedes incluso configurar tu propio mecanismo. Los detalles de cómo hacer esto están fuera del alcance de este video, pero dejaré enlaces a los recursos apropiados en la descripción. Y comienza la sección de Q&A. Estaré en el chat tratando de responder cualquier pregunta que puedan tener. Gracias por su atención.